Bienvenidos a Crónicas del Ring, su canal de confianza para las historias más impactantes y controvertidas del mundo del boxeo. Hoy nos adentramos en la trágica caída de un guerrero mexicano, un hombre que alguna vez fue aclamado como un héroe, pero que ahora enfrenta el ostracismo y el olvido. Antonio Margarito. A sus 47 años, la historia de Margarito es un relato oscuro de ambición, engaño y las devastadoras consecuencias de tomar el camino equivocado. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos la compleja narrativa que transformó a un campeón en un paria. Su primer gran título llegó en 2002, cuando derrotó a Daniel Santos para ganar el título de peso welter de la OMB. Durante varios años, Margarito reinó como campeón, defendiendo su título con valentía y determinación. Sus peleas eran espectáculos brutales y emocionantes, llenas de intercambios salvajes y momentos de puro coraje. Se ganó el apodo de El Tornado de Tijuana por su implacable estilo de ataque y su capacidad para desgastar a sus oponentes. Durante este periodo, Margarito se convirtió en un ídolo en México, un símbolo de perseverancia y éxito. Los niños soñaban con ser como él, y los adultos lo admiraban por su dedicación y su espíritu de lucha. Cada vez que subía al ring, llevaba consigo las esperanzas y los sueños de toda una nación. Sin embargo, detrás de la imagen de guerrero implacable, se gestaba una sombra que eventualmente consumiría su carrera. Rumores sobre irregularidades en su vendaje comenzaron a circular en los círculos del boxeo. Se decía que su entrenador Javier Capetillo estaba usando sustancias ilegales en sus vendajes para endurecerlos y aumentar el impacto de sus golpes. Estas acusaciones, aunque persistentes, nunca pudieron probarse de manera concluyente. Margarito siempre negó cualquier conocimiento o participación en actividades ilegales, insistiendo en que era un peleador limpio y que su éxito se debía únicamente a su arduo trabajo y su talento natural. El punto de inflexión en la carrera de Margarito llegó el 24 de enero de 2009, antes de su pelea contra Shane Mosley en el Staples Center de Los Ángeles. Durante la inspección de vendajes previa a la pelea, el supervisor de la Comisión Atlética del Estado de California, Dean Lohuis, descubrió una sustancia sospechosa similar al yeso en los vendajes de Margarito. La sustancia fue removida inmediatamente y Margarito fue obligado a volver a vendarse bajo la supervisión de Lohuis. La pelea procedió y Mosley derrotó a Margarito por nocaut técnico en el 9º asalto. El descubrimiento de la sustancia ilegal en los vendajes de Margarito desencadenó una tormenta mediática. La Comisión Atlética del Estado de California abrió una investigación exhaustiva y tanto Margarito como Capetillo fueron suspendidos de boxear en California. La controversia se extendió rápidamente por todo el mundo del boxeo, y Margarito se convirtió en objeto de críticas y condenas generalizadas. Muchos creían que había hecho trampa deliberadamente para obtener una ventaja injusta sobre sus oponentes, y su reputación quedó manchada para siempre. En las semanas y meses siguientes a la suspensión, Margarito mantuvo su inocencia alegando que no sabía nada sobre la sustancia en sus vendajes, y que Capetillo había actuado sin su conocimiento o consentimiento. Sin embargo, pocos le creyeron. La evidencia era demasiado contundente, y la mayoría de la gente creía que Margarito estaba mintiendo para proteger su carrera y su legado. La controversia no solo afectó su reputación, sino que también tuvo un impacto devastador en su vida personal. Perdió patrocinadores, fue rechazado por sus compañeros boxeadores, y se convirtió en un paria en la comunidad del boxeo. Su imagen de héroe nacional se hizo añicos, y fue reemplazada por la de un tramposo deshonesto. A pesar de la controversia, Margarito apeló la suspensión y finalmente logró que se le revocara la licencia en 2010. Regresó al ring ese mismo año, pero nunca volvió a ser el mismo peleador. Su velocidad y su poder habían disminuido y su confianza se había visto gravemente afectada. Perdió peleas ante Manny Pacquiao y Miguel Cotto y su carrera se desvaneció lentamente. El daño a su reputación era irreparable y nunca pudo recuperar el respeto y la admiración que alguna vez había tenido. En los años siguientes, Margarito trató de reconstruir su vida y su carrera, pero la sombra de la controversia de los vendajes siempre lo persiguió.
Se retiró del boxeo en 2017 después de una derrota ante Carson Jones. Su legado quedó para siempre empañado por el escándalo, y su nombre se convirtió en sinónimo de trampa y deshonestidad en el mundo del boxeo. Hoy, a sus 47 años, Antonio Margarito vive una vida tranquila y relativamente anónima. Ha tratado de distanciarse del mundo del boxeo y de reconstruir su reputación. Sin embargo, la controversia de los vendajes sigue siendo una mancha imborrable en su carrera y en su legado. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y las devastadoras consecuencias de tomar el camino equivocado. Es un recordatorio de que la integridad y la honestidad son valores fundamentales que nunca deben comprometerse incluso en el competitivo y despiadado mundo del boxeo. La historia de Antonio Margarito es más que una simple historia de boxeo. Es una tragedia griega moderna, un relato de ascenso y caída, de gloria y deshonra. Es una historia que nos recuerda que el éxito sin integridad es vacío, y que la reputación una vez perdida es difícil, si no imposible, de recuperar. La historia de Margarito nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la ambición, la importancia de la ética y las consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, la historia de Antonio Margarito es un recordatorio de que todos somos responsables de nuestras elecciones y de que debemos asumir la responsabilidad de las consecuencias buenas o malas que se derivan de ellas. Pero, ¿qué papel jugó Javier Capetillo en todo esto? ¿Fue realmente un acto solitario, o Margarito estaba al tanto de todo? ¿Podría Margarito haber evitado su caída? Estas son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Antonio Margarito es una historia que debe ser contada, una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre la vida, la ambición y la importancia de la integridad. Después de su retiro, Margarito intentó incursionar en otros negocios, pero su mala reputación lo persiguió. Se enfrentó a dificultades para encontrar trabajo y fue rechazado por muchos empleadores. Intentó abrir un gimnasio de boxeo en Tijuana, pero el proyecto fracasó debido a la falta de apoyo de la comunidad. Parecía que no podía escapar del estigma de la controversia de los vendajes. En los últimos años, Margarito ha mantenido un perfil bajo, evitando la atención de los medios y tratando de reconstruir su vida en privado. Se ha dedicado a su familia y ha participado en algunas actividades de caridad. Ha expresado remordimiento por sus acciones y ha reconocido que cometió errores en el pasado. Sin embargo, sigue insistiendo en que no sabía nada sobre la sustancia ilegal en sus vendajes y que fue traicionado por su entrenador. Muchos siguen siendo escépticos de su versión de los hechos, pero algunos han comenzado a mostrarle cierta simpatía. Creen que ha pagado un precio muy alto por sus errores y que merece una segunda oportunidad. La historia de Antonio Margarito es una historia compleja y llena de matices. No es una simple historia de blanco y negro, de héroe y villano. Es una historia que nos obliga a considerar la complejidad de la naturaleza humana y la dificultad de juzgar a los demás. Es una historia que nos recuerda que todos somos capaces de cometer errores y que todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Pero ¿qué futuro le espera a Antonio Margarito? ¿Podrá algún día recuperar el respeto y la admiración que una vez tuvo? ¿Podrá algún día superar el estigma de la controversia de los vendajes? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá siendo contada y debatida durante muchos años. Su historia es un recordatorio de que el éxito es fugaz y que la reputación es valiosa. Es una historia que nos enseña que debemos ser cuidadosos con nuestras acciones y que debemos asumir la responsabilidad de las consecuencias buenas o malas que se derivan de ellas. Una historia de un hombre que tocó la cima del mundo del boxeo, pero que luego cayó en desgracia debido a sus malas decisiones. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de la integridad. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Crónicas del Ring. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el boxeo es un deporte peligroso
y que los boxeadores se exponen a riesgos importantes cada vez que suben al ring. Es importante que respetemos su valentía y su dedicación, pero también debemos ser conscientes de los peligros que enfrentan. La historia de Antonio Margarito es un recordatorio de que el boxeo puede ser un mundo cruel y despiadado, y que incluso los más grandes campeones pueden caer en desgracia. Es por eso que es tan importante que los boxeadores se cuiden y que tomen decisiones informadas sobre su carrera. También es importante que los fanáticos del boxeo seamos críticos y que exijamos que el deporte sea limpio y justo. Solo así podremos proteger a los boxeadores y preservar la integridad del deporte. El eco del escándalo resonaba aún en los rincones más oscuros de los gimnasios, en las conversaciones furtivas de los promotores, en las miradas suspicaces de los aficionados. Antonio Margarito, el Tornado de Tijuana, había caído en desgracia. Su ascenso meteórico al estrellato, marcado por peleas brutales y una resistencia casi inhumana, había terminado abruptamente con una revelación impactante: yeso en sus guantes. La historia, ya de por sí sórdida, era mucho más compleja de lo que la mayoría imaginaba: una telaraña de ambición desmedida, presiones implacables y una posible conspiración que alcanzaría las más altas esferas del boxeo. Para entender la magnitud de la caída de Margarito, era crucial comprender sus orígenes. Nacido en Torrance, California, pero criado en la dura y polvorienta Tijuana, Antonio creció en un entorno de pobreza y privaciones. El boxeo no era simplemente un deporte, era una vía de escape, un boleto a una vida mejor para él y su familia. Desde temprana edad, Margarito demostró una tenacidad implacable y una capacidad asombrosa para soportar el castigo. Su estilo de pelea, implacable y agresivo, reflejaba la dureza de su entorno. Avanzaba sin cesar, absorbiendo golpes con una resistencia aparentemente sobrehumana, buscando el momento oportuno para desatar su furia. No era el boxeador más elegante ni el más técnico, pero su corazón y su determinación eran inigualables. Su ascenso fue lento pero constante. Pelea tras pelea, Margarito se abría camino a través de las filas del boxeo, acumulando victorias con una brutalidad característica. Su resistencia al castigo se convirtió en su marca registrada, desconcertando y desmoralizando a sus oponentes. Parecía inmune al dolor, un guerrero implacable, dispuesto a recibir 10 golpes con tal de conectar uno. Con el tiempo atrajo la atención de promotores y entrenadores que vieron en él un potencial sin explotar. Sin embargo, también despertó sospechas. ¿Cómo podía un boxeador con una técnica tan rudimentaria soportar un castigo tan intenso? Algunos murmuraban sobre posibles sustancias prohibidas, mientras que otros simplemente atribuían su resistencia a una genética excepcional y una determinación inquebrantable. En 2002, Margarito finalmente alcanzó la cima, capturando el título mundial de peso welter de la OMB. La victoria fue celebrada como un triunfo del espíritu mexicano, un símbolo de la superación y la perseverancia. Margarito se convirtió en un héroe en Tijuana, un ídolo para los jóvenes que soñaban con escapar de la pobreza a través del boxeo. Sin embargo, la gloria fue efímera. Tras defender el título varias veces, Margarito sufrió una derrota devastadora ante Daniel Santos, perdiendo su cinturón y su invencibilidad. La derrota fue un golpe duro para Margarito, que se sintió humillado y desmoralizado. Se replanteó su carrera, su entrenamiento y su futuro en el boxeo. Tras la derrota, Margarito se rodeó de un nuevo equipo, buscando revitalizar su carrera y recuperar su título. Contrató a un nuevo entrenador, Javier Capetillo, un hombre con una reputación controvertida en el mundo del boxeo. Capetillo era conocido por su enfoque poco ortodoxo y su disposición a traspasar los límites para obtener una ventaja. Bajo la tutela de Capetillo, Margarito recuperó su agresividad y su determinación, entrenando con una intensidad aún mayor que antes. Parecía haber renacido un guerrero más feroz y despiadado que nunca. Margarito encadenó varias victorias impresionantes, recuperando su estatus como uno de los principales contendientes en la división de peso welter. Su resistencia al castigo parecía haber aumentado aún más, desconcertando a sus oponentes y alimentando las sospechas sobre su entrenamiento. Los rumores sobre posibles prácticas ilegales comenzaron a circular nuevamente,
Pero Margarito y Capetillo negaron rotundamente cualquier irregularidad. Afirmaron que su éxito era simplemente el resultado de un trabajo duro y una disciplina implacable. En 2008, Margarito obtuvo la oportunidad de su vida, una pelea contra Miguel Cotto, el campeón invicto de la AMB, considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. La pelea generó una gran expectación, enfrentando a dos estilos contrastantes: la agresividad implacable de Margarito contra la técnica depurada y la velocidad de Cotto. La pelea se celebró en Las Vegas y el ambiente era eléctrico. Miles de fanáticos mexicanos acudieron en masa para apoyar a Margarito, ondeando banderas y cantando a todo pulmón. La pelea fue una guerra brutal, un choque de titanes que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos. Cotto dominó los primeros asaltos, utilizando su velocidad y su habilidad para mantener a Margarito a distancia. Sin embargo, Margarito nunca se rindió, avanzando sin cesar, absorbiendo golpes y buscando el momento oportuno para desatar su ataque. A medida que avanzaba la pelea, el castigo acumulado comenzó a afectar a Cotto. Su rostro se hinchó y sus movimientos se volvieron más lentos. Margarito aprovechó la oportunidad, intensificando su ataque y acorralando a Cotto contra las cuerdas. En el 11º asalto, Margarito conectó una serie de golpes devastadores que obligaron al árbitro a detener la pelea. Margarito había ganado, capturando el título de la AMB y consolidando su estatus como uno de los mejores boxeadores del mundo. La victoria fue celebrada como una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Margarito, el boxeador desaliñado y resistente, había derrotado al invicto campeón, demostrando una vez más su tenacidad y su determinación. Sin embargo, la alegría fue efímera. En los días posteriores a la pelea comenzaron a surgir rumores sobre posibles irregularidades. Algunos fanáticos y analistas cuestionaron la resistencia al castigo de Margarito, señalando que parecía haber soportado golpes que habrían noqueado a cualquier otro boxeador. La controversia alcanzó su punto álgido antes de la siguiente pelea de Margarito contra Shane Mosley en enero de 2009. Durante el vendaje de sus manos, el entrenador de Mosley, Nassim Richardson, notó una sustancia extraña en los guantes de Margarito. Tras una inspección más exhaustiva, se descubrió que los guantes contenían una sustancia similar al yeso que endurecía el acolchado y aumentaba el impacto de los golpes. La revelación fue impactante. Margarito fue inmediatamente descalificado y su licencia de boxeo fue suspendida. Capetillo también fue suspendido de por vida. El escándalo sacudió el mundo del boxeo hasta sus cimientos. Margarito, el héroe mexicano, el símbolo de la superación, había sido descubierto haciendo trampa. La noticia se extendió como la pólvora, generando indignación y repudio en todo el mundo. Los fanáticos se sintieron traicionados, los promotores se distanciaron de él y su reputación quedó manchada para siempre. Margarito negó rotundamente haber sabido sobre el yeso en sus guantes, afirmando que Capetillo había actuado sin su conocimiento. Sin embargo, la Comisión Atlética de California no le creyó, argumentando que era imposible que Margarito no se hubiera dado cuenta de la presencia de la sustancia extraña en sus guantes. La comisión suspendió a Margarito por 1 año, una sanción que muchos consideraron demasiado indulgente. Tras cumplir su suspensión, Margarito intentó regresar al boxeo, pero su reputación estaba irreparablemente dañada. Los fanáticos lo abucheaban en cada pelea, y los promotores dudaban en contratarlo. A pesar de las adversidades, Margarito se negó a rendirse, demostrando una vez más su tenacidad y su determinación. Peleó contra varios oponentes de renombre, pero nunca pudo recuperar el brillo de sus días de gloria. Su resistencia al castigo parecía haber disminuido y su agresividad se había atenuado. Era una sombra del boxeador que alguna vez fue. En 2011, Margarito se enfrentó a Miguel Cotto en una revancha muy esperada. La pelea generó una gran expectación, alimentada por la controversia y el deseo de venganza de Cotto. Sin embargo, la pelea fue una decepción. Cotto dominó a Margarito desde el principio, castigándolo con golpes precisos y contundentes. El ojo derecho de Margarito se cerró por completo debido a la inflamación, y el médico de la pelea detuvo el combate en el 10º asalto.
Fue una derrota humillante para Margarito, un final amargo para su carrera. Tras la derrota ante Cotto, Margarito se retiró del boxeo. Su legado quedó marcado por el escándalo del yeso en sus guantes, una mancha imborrable que eclipsó sus logros y su talento. Algunos lo recordarán como un tramposo, un hombre que recurrió a medios ilegales para obtener una ventaja. Otros lo recordarán como un guerrero, un boxeador tenaz y determinado que nunca se rindió a pesar de las adversidades. Cualquiera que sea la opinión, la historia de Antonio Margarito es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y las presiones implacables que pueden llevar a un hombre a tomar decisiones equivocadas. La pregunta que persiste es, ¿estaba Margarito realmente al tanto del yeso en sus guantes? ¿Fue víctima de su entrenador? ¿O fue un participante activo en la trampa? La verdad quizás nunca se sepa por completo. Pero una cosa es segura. El escándalo de Antonio Margarito cambió para siempre el mundo del boxeo, dejando una cicatriz profunda que tardará mucho tiempo en sanar. Y su historia sirve como un recordatorio sombrío, de que incluso los héroes más grandes pueden caer, y que la búsqueda de la gloria puede tener un precio devastador. Antonio Margarito, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del boxeo, una figura tanto admirada como controvertida, forjó su leyenda a golpe de puño y determinación. Su historia es la de un joven de humilde origen que escaló las cimas del deporte, pero también la de un hombre marcado por la polémica y las sombras de la duda. Para comprender a Margarito, es necesario adentrarse en su pasado en las calles polvorientas de Tijuana, donde nació y donde comenzó a forjar su camino hacia el estrellato. Margarito nació el 18 de marzo de 1978 en Tijuana, Baja California, México. Creció en un entorno modesto donde la lucha diaria era la norma. Desde muy joven demostró una gran afición por el boxeo, inspirado por ídolos como Julio César Chávez. Comenzó a entrenar a una edad temprana, puliendo su talento natural bajo la atenta mirada de entrenadores locales. Su dedicación y disciplina eran notables, pasando horas en el gimnasio, perfeccionando su técnica y fortaleciendo su cuerpo. El boxeo no era solo un deporte para Margarito. Era una vía de escape, una oportunidad para superar las adversidades y construir un futuro mejor para él y su familia. Su carrera amateur fue prometedora, acumulando un récord impresionante que le valió el apodo de El Tornado de Tijuana. Su estilo agresivo y su incansable presión sobre el ring lo convirtieron en un rival temido. No tardó en dar el salto al profesionalismo, debutando en 1994 a la temprana edad de 16 años. Sus primeros combates fueron en escenarios locales donde rápidamente se ganó el apoyo del público tijuanense, que veía en él un símbolo de su ciudad. Margarito no decepcionó, encadenando victorias y demostrando su potencial para llegar a lo más alto. Sin embargo, el camino hacia la cima no estuvo exento de obstáculos. En sus primeros años como profesional, Margarito sufrió algunas derrotas que le sirvieron como valiosas lecciones. Aprendió a ser más estratégico, a controlar su agresividad y a leer mejor a sus oponentes. Cada revés lo fortaleció, alimentando su determinación y su deseo de superarse. Continuó trabajando arduamente en el gimnasio, perfeccionando su técnica y adaptando su estilo a medida que avanzaba su carrera. Fue a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, cuando Margarito comenzó a consolidarse como un contendiente serio en la división welter. Sus victorias sobre rivales de renombre lo catapultaron a los primeros puestos del ranking mundial. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos boxísticos, atrayendo la atención de promotores y aficionados de todo el mundo. Su estilo de pelea, basado en una presión constante y una gran capacidad de absorción de golpes, lo convertía en un espectáculo garantizado. Los fanáticos lo amaban por su entrega y su coraje, mientras que sus rivales lo temían por su implacable determinación. El 21 de abril de 2002, Margarito tuvo la oportunidad de su vida, disputar el título mundial welter de la OMB contra el campeón Daniel Santos. El combate se llevó a cabo en Bayamón, Puerto Rico, ante un público hostil que apoyaba fervorosamente a su compatriota. Margarito no se amilanó ante la adversidad
y ofreció una actuación memorable, demostrando su valía y su capacidad para competir al más alto nivel. Tras 12 asaltos de intensa batalla, los jueces declararon un empate mayoritario, resultado que le permitió a Santos retener el título. Aunque no logró la victoria, Margarito demostró que estaba listo para desafiar a los mejores del mundo. Margarito tuvo que esperar varios meses para tener otra oportunidad titular. El 16 de marzo de 2002 se enfrentó a Antonio Díaz por el título mundial welter de la OMB, que había quedado vacante. En esta ocasión, Margarito no dejó escapar la oportunidad y se impuso por nocaut técnico en el 10º asalto, conquistando su primer título mundial. La victoria fue celebrada en grande en Tijuana, donde Margarito era considerado un héroe local. Había cumplido su sueño de convertirse en campeón mundial, un logro que había perseguido desde su infancia. Su nombre quedó grabado en la historia del boxeo mexicano. Margarito defendió su título mundial en varias ocasiones, consolidándose como uno de los mejores welters del mundo. Sus combates eran garantía de emoción y entrega, atrayendo a grandes audiencias y generando grandes expectativas. Su estilo agresivo y su resistencia física lo convertían en un rival muy difícil de vencer. Durante su reinado como campeón, se enfrentó a rivales de la talla de Andrew Lewis, Hércules Quivelos y Frankie Randall, a quienes derrotó con solvencia. Su dominio en la división welter parecía indiscutible. Sin embargo, su reinado llegó a su fin el 26 de julio de 2008, cuando se enfrentó a Paul Williams en Carson, California. El combate fue una guerra sin cuartel, un intercambio constante de golpes que mantuvo al público al borde de sus asientos. Tras 12 asaltos de intensa batalla, los jueces le dieron la victoria a Williams por decisión mayoritaria, arrebatándole el título a Margarito. La derrota fue un duro golpe para el mexicano, que no estaba acostumbrado a perder. Sin embargo, no se rindió y prometió regresar más fuerte que nunca. El 26 de julio de 2008, Margarito se enfrentó a Miguel Cotto en Las Vegas, Nevada, en un combate que generó una gran expectación. Cotto era considerado uno de los mejores welters del mundo, un púgil técnico y poderoso que había derrotado a la mayoría de sus rivales. Margarito llegaba al combate como el retador, buscando recuperar el título que había perdido ante Williams. El combate fue una batalla épica, un choque de estilos que mantuvo al público en vilo. Cotto dominó los primeros asaltos utilizando su velocidad y su precisión para conectar golpes limpios. Sin embargo, Margarito no se rindió y continuó presionando, absorbiendo los golpes y buscando la oportunidad de conectar un golpe decisivo. En los últimos asaltos, Margarito logró conectar varios golpes fuertes que debilitaron a Cotto. En el 11º asalto, el árbitro detuvo el combate, declarando a Margarito ganador por nocaut técnico. La victoria fue celebrada en grande por el equipo de Margarito, que había logrado una hazaña impensable. Margarito había recuperado el título mundial y se había consolidado como uno de los mejores boxeadores del mundo. La victoria sobre Cotto catapultó a Margarito a la cima del boxeo. Su nombre era conocido en todo el mundo y su popularidad se disparó. Se convirtió en un ídolo para muchos aficionados que admiraban su coraje y su determinación. Su historia era una inspiración para muchos jóvenes que soñaban con seguir sus pasos. Margarito parecía invencible, un púgil imparable que podía derrotar a cualquiera. Sin embargo, la gloria de Margarito se vio empañada por un escándalo que sacudió al mundo del boxeo. Antes de su combate contra Shane Mosley, en enero de 2009, los oficiales de la Comisión Atlética de California descubrieron un yeso endurecido en sus vendajes. El hallazgo generó una gran controversia y puso en duda la legitimidad de sus victorias anteriores. Margarito negó haber sabido de la presencia del yeso, pero fue suspendido por un año por la Comisión Atlética de California. El escándalo tuvo un impacto devastador en su carrera y en su reputación. Muchos aficionados y expertos lo acusaron de ser un tramposo y cuestionaron la validez de sus logros. Tras cumplir su suspensión, Margarito regresó al ring en mayo de 2010, enfrentándose a Roberto García en un combate que ganó por decisión unánime. Sin embargo, su regreso no fue fácil. Muchos aficionados y medios de comunicación lo recibieron con hostilidad, recordándole el escándalo del yeso.
Margarito tuvo que lidiar con la desconfianza y el resentimiento de muchos, lo que dificultó su camino de regreso a la cima. En noviembre de 2010, Margarito se enfrentó a Manny Pacquiao por el título mundial Super Welter del CMB. El combate se llevó a cabo en Arlington, Texas, ante una multitud de más de 41,000 espectadores. Pacquiao dominó el combate desde el principio, utilizando su velocidad y su poder para conectar golpes limpios. Margarito resistió valientemente, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota. Al final del combate, su rostro estaba cubierto de sangre y su ojo derecho estaba gravemente dañado. Los médicos le diagnosticaron una fractura de órbita lesión que puso en peligro su carrera. La derrota ante Pacquiao fue un punto de inflexión en la carrera de Margarito. La gravedad de su lesión lo obligó a someterse a varias cirugías y a un largo periodo de recuperación. Muchos creyeron que su carrera había terminado, pero Margarito no se rindió. Continuó entrenando y rehabilitándose, decidido a regresar al ring y demostrar que aún tenía algo que ofrecer. En diciembre de 2011, Margarito regresó al ring para enfrentarse a Miguel Cotto en una revancha de su combate de 2008. El combate se llevó a cabo en Nueva York, ante un público que apoyaba fervientemente a Cotto. Margarito demostró valentía y coraje, pero su ojo derecho, que había sido dañado en su combate contra Pacquiao, no resistió el castigo. En el noveno asalto, el médico detuvo el combate declarando a Cotto ganador por nocaut técnico. La derrota fue un duro golpe para Margarito, que reconoció que su carrera estaba llegando a su fin. Margarito disputó algunos combates más antes de anunciar su retiro definitivo del boxeo en 2017. Su legado es complejo y controvertido. Fue un boxeador talentoso y valiente, capaz de alcanzar la cima del deporte. Sin embargo, su carrera se vio empañada por el escándalo del yeso, que generó dudas sobre la legitimidad de sus victorias. A pesar de la controversia, Margarito será recordado como uno de los boxeadores mexicanos más destacados de su generación. Su historia es una lección sobre la importancia de la integridad y la honestidad en el deporte. Aunque su talento y su determinación lo llevaron hasta alcanzar grandes logros, el escándalo del yeso empañó su legado y lo convirtió en una figura controvertida. Su ejemplo sirve como advertencia para aquellos que buscan atajos y recurren a la trampa para alcanzar el éxito. El verdadero triunfo reside en la honestidad, el trabajo duro y el respeto por las reglas. La vida de Antonio Margarito es un reflejo de las luces y sombras del boxeo. Un deporte que exige sacrificio, disciplina y coraje, pero que también puede ser cruel y despiadado. Margarito experimentó la gloria y la derrota, la admiración y el rechazo. Su historia es un testimonio de la complejidad del ser humano y de la capacidad de superación que reside en cada uno de nosotros. Esperamos que este recuento de la vida y carrera de Antonio Margarito haya sido de su agrado. Gracias por ver nuestro video.